hacia la calidad de vida en las personas que viven en residencias. Y vamos a ver una visión general de cuál sería esa calidad de vida en las residencias de personas mayores. Lo primero que quiero comentar es qué decimos o de qué hablamos cuando decimos personas mayores, porque las personas mayores no es un ente homogéneo. Se parecen más posiblemente los adolescentes o las personas de vuestra edad, de la mayoría de la edad que hay aquí, que sois muy jóvenes, a las personas mayores. Es decir, las personas mayores tienen una diferencia de situaciones tanto a nivel físico como psicológico como social, que las hacen que una persona mayor entre otra se diferencien más que las personas jóvenes. Hombre, os pongo un ejemplo. Seguro que vosotros habéis oído hablar de las tribus urbanas. Pues todas las tribus urbanas son iguales, no entre ellas, pero todos los miembros de esa tribu. Entonces, las personas mayores podemos hablar algo similar en ese sentido, porque dependiendo de la edad no será lo mismo el que podemos decir mayor más joven o mayor más viejo. No es lo mismo una persona de 65 años que una persona de 90. Y también depende de la evolución social, como antes estaba comentando. Antes yo me hacía gracia porque hace años hablábamos de la brecha digital. Yo decía, hemos pasado de la firma digital que hacían la mayoría de las personas mayores, y aunque sea en plan de broma, pero no es de broma, con el dedo en la tinta del tampón, era la firma digital, a la firma digital ahora a nivel de internet y de las apps de los bancos y demás, que no sé, los que no estemos metidos en ese tinglado, cómo nos vamos a enterar. Pero bueno, vamos a ir al tema de la residencia. Y a mí me gustaría primero clarificar. Muchas de las personas que están aquí van a ejercer papel de cuidadores y también en el ámbito de la nutrición y de la alimentación. ¿Cuál es el perfil que tenemos en las residencias geriátricas en Alicante? Esto es un estudio que perfectamente, creo que un estudio que se hizo en públicas y privadas, pues se estudiaron residentes y fijaros que la edad media, hablando de una edad media alta, residentes eran mujeres o son mujeres, donde ahí veis unas barras donde están los porcentajes. Si veis, pues el 5% son mayores de 80 años. Es decir, es población en las residencias geriátricas envejecida. Hay personas mayores más jóvenes, de 60, de 65, incluso algunos, porque cumpliría los criterios, aunque no de la edad, de pacientes especiales. Por lo tanto, pues lo que es importante es que si vais a trabajar en el medio residencial, tengáis claro de qué estamos hablando. No estamos hablando de la persona a las aulas de mayores o a las aulas de tercera edad, la permanente, no. Estamos hablando de una población con esta el grado de dependencia física, funcional, la promulgación de la Ley de Autonomía Personal y Atención. Claro, es que prácticamente el 50% están valorados con un grado importante y un grado, es decir, un grado de dependencia severa. Que más del 80% de las personas en una residencia o en las residencias de nuestra provincia son de alta dependencia de forma general o tienen un nivel no solamente en razón son más, sino también en razón de que tienen un mayor nivel de dependencia y unos grados mayores de dependencia. Bien, cuando lo valoramos de dependencia funcional, que es el índice
que a lo mejor por muchos de los cuidadores lo habéis visto, que es un instrumento relativamente sencillo de pasar. Tendencia que yo no me lo conozco desde luego, ni pienso conocérmelo, pero aparte es que es bastante complicado y bastante detallado, sí que es verdad. Tiene una correlación que encontramos nosotros también en nuestro estudio, igual que habían encontrado y atrás con estudios mucho más controlados que el nuestro, científicos, porque nosotros un grupo de aprendices de investigadores. Las cifras o las puntuaciones del índice de Bartel, perfecto. En cualquier caso, lo que nos importa es saber que las personas mayores que viven en las residencias son muy avanzadas, un alto nivel de dependencia. ¿Y eso qué condiciona? Eso condiciona algo que se ha comentado antes por Ana Zaragoza, es decir, la aparición de síndromes geriátricos. ¿Por qué atendemos a la residencia? Porque esa está condicionada por una enfermedad, pérdida funcional, porque aparecen todos en la residencia. Estamos con más de un 75% de personas que tienen incontinencia doble o urinaria o algunos fecal. Tienen un alto grado, casi un 50% tienen problemas de movilidad. Problemas de movilidad severos de actividades de la vida diaria, por eso son dependientes en grado 2 o en grado 3. 30% realizan una vida cama-sillón, es decir, que van de la cama a la cama, no hacen más porque son muy... También en boga es la eliminación de las restricciones físicas. Fijaros, 6% restricciones físicas. Y ahora mismo hay una tendencia a la eliminación de estas restricciones físicas, entre otras cosas para mejorar la calidad de vida de las personas en la residencia. El modelo. Y un cambio del modelo de actuación fundamentalmente del personal cuidado. Por lo tanto, física, no penséis solamente, vamos, en que todas las personas están, no, estamos hablando también, por ejemplo, de la existencia de barreras, de barras laterales en las camas, por ejemplo, pero en cualquier de sujeciones en la altura, pues más, porque hay que tener un protocolo de sujeción en base a la prevención. Muy importante, la elevada prevalencia del deterioro cognitivo, y hablamos de deterioro, enfermedad de Alzheimer u otros tipos de cuerpos de Levy, Parkinson asociado a demencia, de demencia casi un 60%, deterioro cognitivo leve en torno al 20%, que muchos de ellos pueden evolucionar a demencia. Por lo tanto, un importante desde el punto de vista de la planificación de la atención en la residencia. En las personas relativamente pequeñas, pero hay que tender al cero. Presión derivadas del síndrome de inmovilidad. En el tema que nos ocupa, un 17% de riesgo, de alto riesgo de desnutrición o nutrición, 70% de polifarmacia, es decir, de un nivel alto de toma de medicamentos, que también interfiere y que también tiene repercusiones, y no vamos en ello, con el tema alimentario. Estreñimiento, dolor crónico en un 25%. Es decir, el dolor crónico está poco valorado y poco tratado, infravalorado, infradiagnosticado e infratratado, y por lo tanto un tipo de cosas. Este es el perfil de las personas mayores de las residencias. Hace ya unos años, luego
de 100 recomendaciones básicas para fomentar la calidad de las residencias de personas mayores. Un decálogo que está válido y os recomiendo también que vayáis tanto a la página web de la Sociedad Española de Gerontología y Gerontología como en la Asociación Gerontológica, que el links y además tiene mucha documentación muy variada de muchos temas que os pueden de libre acceso. Fijaros que la calidad tiene que ver con aspectos de la organización y de la dirección. Es decir, la dirección del centro gerontológico, de las funciones directivas, de la planificación de la organización es fundamental. Valorar derechos y deberes de los residentes, es decir, servicio el fundamental, digamos de tipo hotelero, el entorno y aspectos arquitectónicos, que son también muy importantes, porque hay veces pues los diseños arquitectónicos no son más apropiados para la atención en unas condiciones de una mayor calidad. Fijaros que hay muchos elementos hoteleros. Antes en la presentación el CDT hablaba de los hoteles y es que realmente es un modelo que podría ser de turismo de salud para personas jóvenes, autónomas, personas más autónomas, sin niveles de dependencia, que es el perfil que imaginaros, yo cuando entré en la residencia como médico era años 80. Nada que ver con esto, era el hotel gerontológico. La mayoría del resto de España pasará aquí su jubilación, haya solecito, buen tiempo, no llovía. Ese era el perfil. Una pequeña dependencia de 20 camas para atención a personas dependientes y ahora tenemos el 85. Y los factores de éxito de los servicios sentido común, y de restauración que en el tema de la posibilidad de personalizar la atención a la habitación a tu gusto. Ahora le llaman atención centrada en la persona, pues cambiar nombre y atención centrada a la persona, pero es que esto lo venimos diciendo anteriores, desde 1950 los primeros geriatras. Sanitaria, es decir, servicios especializados, por supuesto, con este perfil, atención sanitaria 24 horas, sobre todo con una importancia básica de los residencias geriátricas, con este perfil, el papel con los auxiliares de enfermería, cuidadores, gerocultores o los distintos nombres que les queramos poner, pero todas aquellas personas que tienen una atención directa a la persona mayor, evidentemente dentro de un equipo, y en ese equipo, y lo digo para que estar, y tienen que estar también el personal de comedor, porque si no fallaremos de nutrición y comedor para dar una alimentación adecuada a las personas mayores. Puesto de cómo se hacen las salidas, servicios comunitarios, es decir, las residencias no tienen que funcionar en la medida de lo posible como un gueto, sino que tienen que estar abiertas al exterior, abiertas a la comunidad, al pueblo, a la localidad, al barrio, era que esas actividades, y antes hablaba de la integración con personas jóvenes dentro de la residencia, fuera de la residencia y también con la utilización de los comunitarios.
en haber servicios. Por ejemplo, hay un alto nivel de religiosidad en las personas mayores que están en la... Una de las cosas que solicitan cambia porque el perfil social es el culto religioso. Por ejemplo, los servicios a los familiares. Los familiares, cuando hay un ingreso en la residencia, pues muchas veces se sienten con un sentimiento de culpabilidad. Y ese sentimiento de culpabilidad lo traen a la residencia, al personal de la residencia. Y hay que hacer un psicosocial de intentar ponerlos en marcha. Como antes ha dicho, la investigación. Pero hay un reto: trasladar lo investigado a la práctica diaria. El reto que tenemos todos. Es decir, los investigadores investigan cuál es la situación, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que mejores resultados. Hay que trasladarlo a la práctica diaria. Y eso lo tiene que conocer todo el equipo técnico, porque si no, a la realidad social. Básico, potenciar el derecho a la intimidad. El respeto a la persona, evidentemente, del cariño, del afecto. Y muchos de estos mayores, y antes, tenemos una costumbre, a mi entender mala, de entrada, la mayoría de los sanitarios, es de hablar de tú a los mayores. Y la mayoría de ellos están acostumbrados a hablar de usted. Entonces, eso te lo encuentras muy así. En un momento determinado, porque ya son unas relaciones de amistad, digamos, de una cierta complicidad. En otros no, y por lo tanto, pero personalizada. Cada persona va a necesitar una situación y una atención. Y es así en las residencias que en el ámbito domiciliario. En el ámbito domiciliario las relaciones de uno a uno, residencias es de uno a muchos. La rigidez de los mismos, lo mismo que pasa en los hospitales. A las 7:30 a cenar, yo no ceno. Y si estoy en el hospital tengo que cenar a las 7:30. Si estoy en la residencia, oye, tengo que cenar a las 8 o a las 7:30 o depende de cómo esté. Claro, eso es difícil. Eso es función de organización y de planificación. Y eso hay que negociarlo. Y hay mucho personal, turnos, sindicatos, es decir, hay muchos aspectos. Disminuir la inestabilidad de la plantilla. Las condiciones laborales los profesionales son muy malas en comparación con otros. El personal sanitario de una residencia cobra lo mismo, ni tiene la misma incluso categoría profesional en el hospital, por ejemplo. Y por lo tanto, queremos dar una atención de calidad, lo que tenemos es que un personal de calidad. Y un personal de calidad y bien pagado. Esto más para valorar la ya sabía es un instrumento, una encuesta o una escala en inglés, pero donde se trabaja un poco lo que habíamos visto antes. Acción social. Pero lo que decíamos antes eran más o menos los mismos ítems. Le trata el personal con atención, porque muchas veces nuestro trabajo y los tiempos que nos marcan no nos dan tiempo a eso. No vamos al ritmo del mayor, nuestro ritmo, y nuestros ritmos son distintos. No es lo mismo el ritmo de una persona de 30 años activa y que tiene que cumplir unos objetivos de tiempos y de cuidados que en
están limpias, por ejemplo. ¿Se ha sentido con temor por la actuación del personal de la residencia? ¿Come suficiente? ¿Le gusta la comida? Es decir, tipo de ítems que, bueno, pues evidentemente son un poco de sentido común. Es decir, para estar bien en un sitio, si hotel, pues pasas esto y prácticamente pues sería casi. Pero ¿cuál es la realidad también en residencias de Murcia? Compara. Entre personas con la familia, personas que vivían en la residencia. Entonces, hay una reducción de la calidad de vida de los mayores que viven en las residencias a los mayores que conviven habitualmente con los familiares. Trasladarlo a los que viven en su domicilio con un nivel de cuidados pues no profesionales, pero que están en su domicilio. El factor clave para el ingreso en una residencia, dependencia psicológica. Claro, eso al final también que el propio estado de salud es el que condiciona la mala calidad de vida y esa dependencia. Por lo tanto, pero bueno, las blancas, calidad de vida de las residencias respecto a los que viven. ¿Mejorar? Claro, y tenemos trayecto para mejorar. Tenemos que estar aquí tiene que estar implicadas las administrativas, las políticas sociales y tienen los profesionales, todos los profesionales. Será necesario un cambio del modelo residencial adecuado. Es decir, ese modelo hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo tanto en la norma como en la forma de provisión de servicios. Creación de centros a nuevos modelos de atención, tanto residencial como extrarresidencial, que también en Europa con más o menos éxito y que también pues hay que abrirlos ahí. Puesto, vamos, integración de recursos sociosanitarios. Para mí, el gran error de la ley de autonomía es que la dependencia a problemas psicológicos, a problemas de salud, está en servicios sociales y no está en sanidad o en una integración de los dos. Atención en el propio domicilio. Estamos igual que en los años 50. Realmente requerimientos de personas atendidas en el domicilio residencias y que quieran estar en residencia, estamos hablando de un 7 o un 10% de las personas mayores. Es cierto que hay veces que la atención es una atención crónica de larga estancia de dependencia y en casa es muy difícil de realizarlo. Pero si optamos por un fomento de la atención domiciliaria, no en el concepto del SAT social, de voy a limpiar 2 horitas, no, un modelo de atención integrado, sociosanitario en el domicilio, donde está la salud, donde está la nutrición, donde crónicas, calidad y en la formación, antes se ha dicho, en este sentido. Estado nutricional también se puede hablar. Antes se ha hablado de calidad de influye en la calidad de vida, pero hay veces que es muy difícil separar cuál es el impacto de la nutrición sobre la calidad de vida, como enfermedades crónicas y altamente dependientes y realmente pues bueno, habría que hacer una investigación muy controlada y pues eso nos daría información al respecto. Bien, dentro de los 12 para el perfil que tenemos de residencia y de lo que podemos parte después de la nutrición, los 12 consejos para gozar de buena que dice la OMS. Uno es la nutrición, es decir, es
básico, por supuesto. En la residencia sabemos que una de las mayores quejas es de la comida. Yo cuando estaba entraba un señor y decía, vengo a quejarme de que hay mucho jamón de york. Pasaba otro y decía, vengo a quejarme de que no dan. Digo, entonces es que lo estamos dando bien. Entonces, tanto apoyo de nutricionistas ni nada. Yo decía, bueno, si uno dice que mucho y otro que poco, pues bueno, ahí íbamos jugando. El sentido común no es el más común, Es decir, que está muy bien todo, están muy bien los instrumentos, la investigación, pero sentido común. Hagamos a la o el trato nosotros. Y en la alimentación, más allá, que son muy amplias, muy variadas y muy eliminar prejuicios y estereotipos, y en especial con las personas mayores. Ahora se está abogando ya por estereotipos que hasta ahora la mayoría de los perfiles y de los estereotipos en la televisión eran los mayores, ¿no? Eran estereotipos negativos de la vejez. Ahora mismo estamos abogando por el saludable. Y después diremos, y eso al final de la jornada se pondrá, es que y no residencial, la experiencia económica es un placer. Es decir, no solamente demos una alimentación adecuada a nuestros mayores en las residencias, sino una alimentación agradable y placentera. Y para eso, antes alguien preguntaba, ¿podemos dar frutos secos en las residencias? Bueno, habrá que adaptar con el compromiso de los cocineros, con el compromiso del personal de comedor y con la elaboración de texturas y de elementos que favorezcan esa alimentación, el que la alimentación de las personas mayores sea placentera, teniendo en cuenta cuáles son los perfiles geriátricos, teniendo en cuenta que habrá problemas de devolución, teniendo en cuenta que hay problemas derivados del deterioro cognitivo y de todos esos perfiles que hemos visto. Entonces, pues yo lo que os quiero alentar es un poco a ese cambio de mentalidad desde el punto de vista de podemos mejorar, pero nosotros también tenemos que ser motores del cambio. Pues nada, muchas gracias y después hablamos.